Decía el ministro Segura, creo que malinterpretado la vez pasada, porque lo han criticado al respecto, que ya no tiene mucho sentido obsesionarse por un punto más, una décima más, una décima menos, ¿no? Un punto es importante. Está claro que no vamos a crecer en los próximos meses de manera exorbitante y que probablemente el crecimiento se dé entre 0.8 y 1.5 y por ahí irá variando, huaicos más, huaicos menos. ¿Se puede crear, crees, Pedro, una suerte de consenso alrededor de no estar manoseando el tema económico y sí exigirle al gobierno, pero no usarlo como una especie de petardeo constante que puede generar una sensación de crisis un poco exagerada de pronto? Creo que a raíz de este debate que se ha generado en las últimas semanas entre Luis Carranza, exministro de Economía del gobierno anterior, y Alonso Segura, el mismo Piero Gessi y otros analistas especializados en el tema económico, se ha hecho sentido que el crecimiento del país no solamente está atado a lo que hace el gobierno, sino también al entorno internacional. Por tanto, mal haríamos en cargar toda la responsabilidad de esas cifras que tú mencionas en las manos del gobierno. Pero sí es importante saber si se están dando todos los pasos necesarios. Si el gobierno efectivamente entiende la dimensión del problema y tiene la solución en el sentido apropiado. ¿Por qué lo digo? Porque esto ya también viene a ser una especie de llover sobre mojado, porque el año pasado el gobierno no solamente anunció un paquetazo reactivador, ni dos, ni tres, anunció 4 paquetazos reactivadores a lo largo del año 2014, y eso te revela, por un lado, propósito de corregir las cosas, pero también desnuda que desde un inicio no se tiene todo el escenario completo y claro. Por tanto, es un Ministerio de Economía que intenta capear el temporal, pero sobre el que se genera también un consenso opositor de que no se están dando todos los pasos que se requiera. Y hay un elemento adicional, que el gobierno también lo ha mencionado, pero que es fundamental en este caso. Hoy, el principal vocero del Banco Mundial ha señalado que Latinoamérica va a crecer 0,8%. Es decir, incluso el Perú va a crecer por encima de ese promedio, pero muy por debajo de los números que necesitamos para que ese crecimiento económico se traduzca en mayor empleo, en un dinamismo de la economía. Por tanto, hoy las miradas van respecto del Ministerio de Economía sobre lo que se va a realizar en estos meses, y ahí el gasto público juega un rol fundamental, al punto que el propio presidente Ollanta la semana pasada lo ha reconocido así. Roberto, ¿cómo lo analizas? Porque lo cierto es que era absurdo pedir un crecimiento como el esperado en febrero, cuando se le han venido en febrero y marzo todos los huaicos habidos y por haber. O sea, ha sido un mes especialmente complicado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la misma gente que conoce dice que el Perú se malacostumbró a crecer al 8% y pensando que era una vida plana. Exacto. Y entonces vemos que el escenario internacional nos hace ver de que el modelo económico del Perú es un modelo muy primario, que cuando los precios están altos estamos muy bien y cuando están bajos no sabemos qué hacer. Porque no se han hecho las reformas estructurales como señalaba el experto en la mañana. Los países deben hacer las reformas estructurales y aquí no se ha hecho. Entonces hay unos pilares que tienen que generar la confianza en el país, y creo que es nuestra debilidad. Estabilidad política, institucionalidad, seguridad jurídica, la paz social. Antes se le echaba la culpa a la subversión, nadie venía a invertir por la subversión, y hoy día estamos dejando que la extorsión ahuyente inclusive hasta a los empresarios más chicos. Y después este sistema financiero que tiene que regular para que no haya la infiltración del narcotráfico, tienes que reducir la informalidad, la infraestructura. Si todos los gobiernos se dedicaran a un plan de infraestructura que integrara a todo el país, mira, costa, sierra, selva, mar, y no sabemos explotarla. Nosotros somos un país rico. Nuestra riqueza está ahí, no la sabemos explotar. Ya se cerraron las fronteras. Antes, vamos a poner el ejemplo del Ecuador. Antes el problema del Ecuador eran las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la preocupación era el dispositivo militar. Hoy en día, ¿cuál es la amenaza? La minería ilegal que viene del Ecuador. ¿Y cuál debería ser la preocupación? Política de desarrollo de fronteras. ¿Alguna vez hemos hablado de política de desarrollo de fronteras? No. ¿Alguna vez hemos hablado nosotros de cómo ha cambiado el escenario? Entonces, ese es un término. Y el otro, debemos olvidarnos de las políticas sectoriales. Hoy día
hay que hablar de políticas transversales, presupuestos transversales. Hoy día la educación tiene relación con salud, con alimentación, con transporte, con todo. Entonces, en el Perú seguimos haciendo políticas sectoriales como si las amenazas y como si lo que tendríamos que enfrentar es una sola ruta. Y todo tiene relación. Nos acaban de tomar un examen, estos desastres naturales que no nos ha golpeado mucho. ¿Cómo hemos salido? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado ante este tema? Que es un tema permanente. Agrégale un fenómeno del Niño. Agrégale que en cualquier momento podemos tener un desastre mayor que ojalá no se presente. Entonces, si nosotros hiciéramos un trabajo de infraestructura, un trabajo de mejoramiento, de todo lo que es una amenaza permanente, yo creo que habría un gasto mejor orientado. Y tienes que eliminar la corrupción. No se señala que la corrupción se lleva la mayor cantidad. Si todo lo que se llevan los corruptos lo invirtiéramos en los programas sociales o los programas de infraestructura, estaríamos mucho mejor. Entonces, hay una serie de cosas que hacer y, como dicen algunos, esto es una estrategia global. No es solamente solucionar problemas de educación o solucionar problemas de carreteras, porque son medidas parciales que no ayudan a todo el problema que es global. Y además hay un aspecto, el otro día conversábamos con los organizadores de Quo Vadis Perú, que es un evento que se realiza todos los años justamente para ver hacia dónde vamos, ¿no? Y decían, había una afirmación que me parecía válida, el problema siempre de falta de crecimiento o de desarrollo económico siempre es interno, porque si tienes una economía tan dependiente de los precios internacionales o de lo que pase aquí o pase allá y no tienes capacidad de respuesta, entonces estás haciendo algo mal con tu manejo económico, ¿no? Por eso países que en Latinoamérica, para no irnos tan lejos, ¿no? Dependen tanto de sus exportaciones de materias primas, la pasan mejor si tienen instituciones consolidadas o en camino de consolidarse. Y no hay que mirar ejemplos tan excesivos, sino mirar, por ejemplo, a nuestros socios en la Alianza del Pacífico como Chile y Colombia. Lo que hace Chile y lo que hace Colombia, precisamente para que en estas épocas de vacas flacas ellos puedan capear el temporal de otra manera. Y por ejemplo, aquí en el análisis que se ha hecho el día de hoy, luego de revelarse estas cifras por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, son datos que han aparecido el día de hoy. Esta mañana había un informe, un especial de Reuters, que calculaba que el crecimiento de febrero iba a ser de 1,35 basándose en la opinión de los expertos, pero resulta que la realidad ha sido 0,9, es decir, muy por detrás de lo que los especialistas consideraban. Tenemos un tema muy serio y aquí entra a tallar el otro elemento, además de la institucionalidad, digamos, de tener las ideas claras, es hasta dónde podemos impulsar la calidad de un gasto en inversión, sobre todo de infraestructura, que es lo que genera empleo de manera rápida y también permite que otros actores del mercado se sientan involucrados, ¿no? Entonces, tienes un problema de lentitud que ya se ha señalado muchas veces en la generación de obras de envergadura, de infraestructura. Esta mañana leí en Gestión, por ejemplo, que estamos próximos a iniciar ya la construcción del gasoducto en el sur y que se va a contratar a 7.000 personas en una primera etapa, lo que te da una idea de que cómo estos emprendimientos tienen un resultado inmediato, pero requieren de una decisión política previa. ¿Cuántos se han demorado en sacar adelante el gasoducto? ¿Y cuántos se están demorando en otras obras importantes donde sin duda tiene que haber todo el control de las contralorías y fiscalizaciones, pero tienen que salir? Si el poder político no da las señales apropiadas, todo eso se empantana y se suma a la caída de los precios internacionales, a la propia dinámica de un mercado interno que se contrae, por ejemplo, en el tema de construcción. Se está construyendo menos en el último año, se está comprando menos en el último año, todo eso va sumando negativamente, ¿no? Y no son factores de afuera, son cosas que se podrían hacer de adentro. Y eso que está pronosticado que Perú va a crecer 3.8 este año, más que los otros países. O sea que si nosotros estamos mal, el resto está recontra. No, sí, entonces, claro. Pero aquí, la mitad de Latinoamérica quisiera tener nuestra crisis, más o menos, sí, ¿no? Mira qué mal están los peruanos, están en 3.8, están acostumbrados a 8. Lo que pasa es que el Perú es un país rico en recursos naturales, pero bien pobre en recursos humanos. Sí. Yo creo que cualquier otro poblador que tuviera un país tan rico como el país ya se hubiera vuelto loco de tantas obras que tiene que hacer. Entonces, que pasen los años y no haya una visión geopolítica de poder integrar selva, sierra, costa, tienes mar, tienes todo, y no podamos nosotros. Yo escucho siempre un señor que sale hablando de los ferrocarriles y nadie le hace caso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no integrar al país con unos medios que permita la unión para poder sacar todos los productos? El problema del BRAE es porque no tiene carreteras. El problema del Guayaga se solucionó porque puede sacar su producto por Chiclayo, Lima, y por Pucallpa, por Huánuco. BRAE camina un paso y no. Entonces,
Ese es el típico problema de infraestructura para salirnos de un problema que es el narcotráfico. Entonces, si no le damos esa integración al país para explotar lo que tenemos, vamos a estar viviendo de ojalá que los precios suban, que China sigan consumiendo. Y no si es me así. permites, muy breve, el gobierno también ha dado pasos en falso, ¿no? La llamada ley Pulpín fue un paso en falso, es decir, un esquema que iba a abaratar ciertos contratos, pero iba a generar también la posibilidad de que más empresas contraten, que hoy en día tienen el problema de el costo que laboral significa contratar en comparación a lo que traía la ley Pulpín. Pero esta ley también señalaba un fondo de 600 millones para capacitar a jóvenes. ¿Qué pasó? ¿Se quedó en el aire? Claro, ¿No podríamos al menos plata? utilizar ese fondo para enriquecer ese factor humano que los dejo ahí con la idea. está en el aire? Tenemos todavía más cosas por las que conversar.